Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con un nuevo webinar organizado por la Universidad Massa y específicamente por la Coordinación de Extensión de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Les agradecemos mucho estar acá. Y bueno, vamos a ver el tema que nos convoca hoy, es vacunación en época de pandemia, que va a estar a cargo de la doctora Iris Aguilar, quien es la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la provincia. Informamos que todas estas actividades que nosotros estamos realizando en la extensión están aprobadas por la resolución rectoral 353/20. Por último, también quisiera recordarles que podrán hacer preguntas en el chat. Yo las voy a ir haciendo las preguntas a medida que las van haciendo, pero no vamos a interrumpir a la disertante, sino que las preguntas las vamos a responder al final. Además, también para mejorar la transmisión, vamos a tratar de apagar las cámaras y silenciar todos nuestros micrófonos, así se escucha mejor y tiene mejor resolución. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Iris y le damos la bienvenida para comenzar con esta charla. Muchas gracias, Iris. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gladys, porque, bueno, siempre me invitás. Para mí es un gusto porque en los lugares donde uno se siente bienvenida y cómoda siempre es lindo acercarse y compartir lo poco mucho que se sabe de vacunas. En este tema puntual, que hemos puesto vacunas en tiempo de pandemia, ya he hecho una gira interesante de presentaciones, parezco el grupo Los Palmeras, más o menos con las webinar. Pero hoy, básicamente, enfocando un poco al auditorio, vamos a hacer hincapié en algo que nos va a afectar a todos, porque el año que viene, cuando ustedes hagan algún trámite, una de las cosas que le van a pedir es el carnet de vacunas. Por ende, les voy a hablar básicamente de los tópicos de la nueva ley y segundo, de cuáles son las vacunas que todo adulto va a tener que tener colocadas para poder, por ejemplo, renovar la licencia de conducir, renovar el pasaporte, sacar el DNI, es decir, que no es un tema menor, el carnet de vacunas pasa a ser un documento como lo que realmente es. Ahí veo al doctor Matile que va caminando, cielo despejado, el director del Hospital Garilac está entre nosotros. Bueno, para abordar el tema de vacunas en tiempo de pandemia, tal como les había adelantado, primero algunos conceptos importantes. Saber por qué insistimos tanto con las vacunas tiene que ver. Hay un micrófono abierto que la Organización Mundial de la Salud establece que hay dos medidas en salud pública que han tenido un altísimo impacto para disminuir no solamente el número de enfermedades infecciosas. Bueno, lo que les decía es que la Organización Mundial de la Salud hace siempre hincapié en que hay dos medidas que son las que han tenido mayor impacto para disminuir no solamente el número de casos por enfermedades infecciosas, sino también las muertes por enfermedades infecciosas. Una de esas acciones ha sido la potabilización del agua y la otra acción fundamental son las vacunas. Lamentablemente en nuestro país todavía hay mucha gente que no tiene acceso al agua potable, pero afortunadamente en nuestro país las vacunas de calendario son gratuitas y son obligatorias. Por lo tanto, esa es una fortaleza de Argentina que tenemos que seguir sosteniendo a lo largo del tiempo, independientemente de las circunstancias, independientemente de la pandemia. El segundo punto que me parece importante, si vamos a hablar de vacunas, es un concepto que hemos escuchado mucho en tiempo de pandemia, que es la inmunidad de rebaño. Esto de si todos nos enfermamos de COVID, vamos a proteger a los que nos enferman, que aparentemente para el coronavirus no es algo que funcione, pero con las vacunas sí funciona, y es que cuando nosotros tenemos coberturas altas de vacunación, es decir, cuando la población objetivo que tenemos para vacunar se vacuna en más del 95%, como son estas ovejas que ustedes ven ahí en color, cuando el 95% de las ovejas, el 95% de la comunidad está vacunada, esta oveja del centro
que no puede recibir la vacuna, como puede ser, por ejemplo, un paciente oncológico que está recibiendo quimioterapia y que no puede aplicarse la vacuna triple viral porque viva atenuada, esa oveja que en ese momento está inmunosuprimida va a depender de que el resto de las ovejas estén vacunadas y le hagan de escudo protector para que no enferme. Este es el concepto de inmunidad de rebaño y por eso decimos siempre que vacunarse es ser solidario. Ejemplo de esto ocurrió el año pasado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, falleció una mujer de 52 años por sarampión en pleno siglo XXI, una paciente trasplantada renal, que por supuesto era inmunosuprimida, pero que sus contactos no estaban debidamente vacunados contra sarampión, no le hicieron de escudo protector, ella adquirió la enfermedad y murió por una encefalitis sarampionosa. Hay una periodista que tituló en algún momento a esta mujer "La comunidad le falló". Ella, que había logrado acceder a un trasplante renal, falleció por una enfermedad absolutamente prevenible por vacunas, porque nosotros como comunidad no estamos debidamente vacunados para hacerle de escudo protector a este grupo de personas vulnerables. Y el otro punto, antes de comenzar a hablar específicamente de vacunas, es que la única enfermedad que ha sido erradicada de la faz de la Tierra, erradicada del planeta, es la viruela. Esa foto que ustedes ven ahí es una niña con viruela. La viruela se erradicó a fines de la década del 70, y esta enfermedad se erradicó. ¿Y qué quiere decir? Que no existen más ni casos de la enfermedad en el mundo, ni existe el agente productor de la enfermedad a nivel mundial. Por eso cuando escuchamos muchas veces enfermedades erradicadas es un término incorrecto. Ese término solamente le cabe a la viruela, enfermedad erradicada de la faz de la Tierra gracias a la vacuna. Entonces, estos tres conceptos, que el agua potable y las vacunas son lo que mayor impacto han tenido en la disminución de enfermedades infecciosas, tener en cuenta que las vacunas son solidarias por su efecto de inmunidad colectiva o de rebaño, rebaño porque es un término tomado de la medicina veterinaria, no es un término despectivo, y tener en claro que hay una sola enfermedad erradicada en la faz de la Tierra, que es la viruela, gracias a la vacuna, trata de explicarles cuál es la importancia que tiene vacunarse, estar debidamente vacunados, porque si yo decido no vacunarme, no solamente me perjudico individualmente, sino que estoy perjudicando a los demás. Por eso la vacunación es una estrategia de salud pública que está por encima del derecho de libre decisión de nuestra Constitución, y por eso hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligan a padres a vacunar a sus hijos precisamente basándose en el concepto de inmunidad de rebaño. Dicho esto, tenemos una situación muy particular que es vacunar en este contexto de pandemia. Es seguro vacunarse, nos da miedo ir al centro de salud, al vacunatorio del hospital público, y la verdad es que, como decíamos recién charlando de manera informal, nos tenemos que acostumbrar a vivir en estas circunstancias, y tenemos que seguir haciendo cosas que son impostergables, porque si no vacunamos, si no cumplimos con el calendario de vacunación, una vez que pase la pandemia, vamos a tener la reemergencia de enfermedades que hace mucho que no vemos. Vamos a empezar a ver hepatitis A, vamos a empezar a ver sarampión, vamos a ver rubiola, vamos a ver difteria, enfermedades que están en algunos casos eliminadas y en algunos casos controladas. Fíjense que no digo en ningún caso erradicada, término que ya quedó claro que es solamente para viruela. Entonces, ¿qué medidas generales tenemos que saber? Que en el caso de niños que debemos a vacunar, no tiene que ir toda la familia al vacunatorio, tiene que ir un adulto que lo acompañe y respetando la terminación del DNI en nuestra provincia, DNI del adulto. ¿Para qué? Para disminuir la circulación de gente en la vía pública, que es claramente lo que tenemos que minimizar al máximo posible. El segundo punto, usar el tapaboca de manera correcta.
Recién veía un video que se ha viralizado de un policía en Rosario, Santa Fe, con un megáfono, diciéndole a la gente, usen el tapabocas para usar cubriendo nariz, boca y mentón, que afortunadamente están todos en la misma cara. Es decir, no hay excusa para usar el tapaboca mal. Si yo uso el tapaboca debajo de la nariz, no tiene sentido. Si lo uso en el cuello, tampoco. La higiene de manos es clave y es bueno que llevemos alcohol al 70 o alcohol en gel para higienizarnos cuando no podemos tener acceso a lavarnos con agua y jabón. Y el otro punto clave es el distanciamiento social de 2 metros como mínimo. Y en dos de estos puntos yo quiero hacerles saber algo. Con respecto al distanciamiento social de 2 metros, que a diario vemos que no se cumple, piensen que 2 metros más o menos, yo me tomé el trabajo de medirlo, y son más o menos, es un poco menos, pero para tenerlo, 2 escobas tiradas en el piso, una al lado de la otra. Esa es la distancia de 2 metros. Nadie la cumple, esa es la realidad, y tiene un fundamento la distancia de 2 metros. El coronavirus se transmite por gotas que eliminamos al toser, al hablar, al estornudar, al cantar, pero gotas gruesas, gotas pesadas, que cuando yo las expulso al toser, al hablar, al estornudar, al cantar, caen antes de los 2 metros. Ese es el fundamento, a diferencia, por ejemplo, del sarampión, que se transmite por microgotas que tienen la capacidad de permanecer flotando en el aire hasta 2 horas y de tener un mayor alcance. Por eso, si yo en una sala de espera me siento a una distancia de 2 metros de otra persona que esté esperando, yo no me voy a contagiar de COVID. Pero si me siento a 2 metros o hay mucha gente y hay una persona que tenga sarampión, es muy probable que me contagie, porque sarampión dijimos que no respeta esta distancia de 2 metros. Otro dato que es importante con respecto al distanciamiento social es que creemos que al aire libre no hay que guardarlo, y hay que guardarlo igual. Si yo estoy en una plaza, si estoy en la puerta de mi casa tomando fresco, la distancia también es de 2 metros. Recuérdenlo, es clave para disminuir el riesgo de contagio. Si yo estoy a más de 2 metros durante menos de 15 minutos charlando con alguien, es muy probable que no me contagie, siempre y cuando use el tapaboca. Y el tapaboca hay que usarlo correctamente con estas medidas generales. Primero, algo que no se hace habitualmente. Uno agarra el tapaboca o el barbijo y se lo coloca. Primero, antes de colocárselo, hay que lavarse las manos. Y si no me puedo lavar las manos, hay que higienizarlas con alcohol en gel o alcohol al 70. Segundo punto, no tengo que tocar la tela del cubreboca con las manos. Hay que hacerlo de los elásticos o de las cintas con las que lo atamos detrás de la cabeza. El otro punto clave es no usar el tapaboca como collar. Vemos un montón de gente que va con el tapaboca en el cuello o que lo lleva por debajo de la nariz, con 1000 excusas. Se me empañan los lentes, me ahogo, me falta el aire. Es lo que hay que hacer, no hay posibilidad de elegir. Y el punto también que es clave es que tiene que quedar debidamente ajustado a la cara. No puedo llevar un tapaboca suelto que entra aire por todos los costados, sino pierde el objetivo, que es evitar el contagio. No se tiene que compartir con nadie, es de uso personal, es como la ropa interior, el tapaboca. Es de uso personal y además hay que lavarlo todos los días, todos los días. Y un punto clave es que cuando llego al trabajo y llego a la casa, no es dejar el tapaboca en cualquier lado o colgado al lado de las llaves, sino que hay que dejarlo en una superficie limpia. Lo recomendable es tomar una servilleta descartable, poner ahí el tapaboca, doblar la servilleta para cubrirlo y cuando lo voy a reutilizar, lavarme previamente las manos y ahí colocármelo. Y recuerden que hay que lavarlo todos los días. Digo porque hay gente que va con tapabocas sucios, que pierden su objetivo, que es evitar contagiar y evitar contagiarse. Estas recomendaciones generales están hechas para ir a vacunarse de forma segura,
la primera salida que tenemos que programar no es al centro comercial o al supermercado, sino al vacunatorio, al centro de salud, al vacunatorio del hospital público o a la farmacia o al vacunatorio privado para actualizar mi carnet de vacunas si no lo tengo al día, o para actualizar o cumplir con el carnet de vacunas en el caso que tengamos menores a cargo. Y acá hay un punto clave que ustedes como miembros del equipo de salud van a tener que orientar a sus pacientes, que tiene que ver con la nueva ley de vacunas. La nueva ley de vacunas es una ley ya sancionada en la República Argentina, que se va a reglamentar este año, pero es la ley vigente, y esta ley vigente ha hecho que ya haya fallos judiciales basándose en la misma. De todas formas, como la reglamentación es inmediata, me parece que es importante que conozcamos algunos artículos que nos van a afectar directamente. Yo creo que para bien. El primero de esos artículos que parece obvio es que la vacunación es gratuita, responsabilidad del Estado Nacional. Esto que parece muy como trillado, estuvo en riesgo en años anteriores, por lo tanto que quede plasmado en una ley que es el Estado Nacional quien tiene que hacerse cargo de la compra y distribución de las vacunas, del descartable y de los descartadores, no es un tema menor. Y que las vacunas sean gratuitas es un signo de equidad, de manera tal que desde la persona que tiene un ingreso económico cómodo y podría acceder a una vacuna en el sector privado, hasta aquella persona que no tiene ninguna cobertura médica o de obra social o prepaga puedan acceder a 18 vacunas gratuitas, es sin lugar a dudas un signo de equidad. El punto clave y que diferencia a Argentina con el posicionamiento de otros países es que la vacunación es obligatoria porque se toma como de interés sanitario por sobre el interés individual. Eso es clave para todos los habitantes del suelo argentino. No importa si soy adulto, si soy niño, si soy adulto mayor, es para todos. El otro punto que yo les comentaba recién es el tema de que nos van a pedir el carnet de vacunas para realizar trámites en todos los grupos etarios, niños, adolescentes, adultos, pero no como una cuestión de impedir hacer el trámite, sino es a la inversa, tiene el objetivo de favorecer el acceso de la población a la vacunación. Yo creo que todos somos hijos del rigor, y muchas veces uno dice, uy, me tengo que dar el refuerzo de vacuna antitetánica, ya me lo voy a dar, hasta que un día me clavé un clavo y salgo corriendo a buscar el refuerzo de antitetánica. Si uno tuviera el esquema completo al día, no tendría que hacer estas salidas de emergencia, y además, si uno cuidara el carnet de vacunas, no tendría en muchos casos que aplicarme la vacuna, porque estaría cubierta. Entonces, pensar que la ley se va a reglamentar próximamente y por lo tanto aquellos, no es que nos van a pedir el carnet de vacunas de niño, nos van a pedir el carnet de vacunas del adulto, que ya vamos a ver cuáles son las vacunas que probablemente nos van a exigir que tengamos colocados. El carnet de vacunas también es importante que se va a unificar. Y al unificarse, ¿esto qué quiere decir? Que el que utilicemos en la farmacia, que el que entregue PAMI, el que entregue el vacunatorio privado, el que entreguemos en el sector público va a ser el mismo. Entonces vamos a dejar de juntar papelitos dependiendo del lugar donde nos vacunaron. Va a haber un carnet único de vacunación. Otro punto clave es que va a haber penalidades para el equipo de salud que no adhiera a las recomendaciones. Es decir, si yo soy miembro del equipo de salud, no puedo ser antivacunas. Por lo menos en este país, no. Y tampoco puedo falsificar certificados de vacunación diciendo que fulanito está vacunado porque no se quiere vacunar y yo soy cómplice y hago un certificado falso. Y también hay acciones para cumplir con la vacunación, desde la notificación hasta la vacunación compulsiva. Nosotros ya tenemos experiencias en ese sentido, de judicialización de padres que se niegan a vacunar a sus hijos,
y se ha llegado en algunos casos a la vacunación compulsiva, que tiene que ver con la citación por parte de la policía y la obligatoriedad de ir a vacunar bajo la intimación judicial. Y un punto que va a ser muy importante es el registro nominal digital de vacunas, de manera tal que si yo me vacuno en Jujuy y vengo de vacaciones a Mendoza y me clavo un clavo y necesito un refuerzo antitetánica, colocando en el sistema mi DNI, yo voy a tener el historial de vacunación y no voy a revacunar de manera innecesaria. Esos son los puntos clave. Entonces, la pregunta que se hacen todos los adultos y que entran en crisis es: ¿qué vacunas me van a exigir? ¿Qué se les ocurrió ahora para complicarme la vida? Como dicen muchos, en realidad es que se les ocurrió para proteger nuestra salud. La salud siempre es una responsabilidad compartida. Por lo tanto, vamos a ver qué vacunas seguramente nos van a exigir. Una de las vacunas que nos van a exigir seguramente es la vacuna triple viral. Más que triple viral en los adultos, la doble viral, que protege contra sarampión y protege contra rubiola. ¿Y por qué nos van a pedir la vacuna triple viral? Básicamente porque son enfermedades que están vigentes. Ya saben ustedes que no está erradicado el sarampión, que no está erradicado la rubiola y tampoco está erradicada la parotiditis o paperas. Entonces, actualmente tenemos disponibilidad de doble viral, pero en el caso que no exista doble viral, lo que se va a poner es triple viral. Entonces yo les quiero mostrar esto para que vean lo actual que es estar protegidos contra sarampión. Fíjense que si nosotros hacemos un cálculo, actualmente hay 16 muertes por hora por sarampión en el mundo. No es un tema menor, es un tema absolutamente vigente. Fíjense que el sarampión no es una enfermedad, como decían las abuelas, que es mejor tenerla que no tenerla. El sarampión puede tener complicaciones, desde las leves o moderadas, como la otitis, la sinusitis, la diarrea, pero puede tener complicaciones graves y fíjense en estos números. 1 de cada 10 personas que padezcan sarampión van a quedar sordos. 1 de cada 20 van a hacer una neumonía sarampionosa, que no mejora obviamente con antibióticos porque es una neumonía viral. 1 de cada 1000 va a ser una encefalitis. Recuerden el caso que les conté del año pasado, la paciente trasplantada que hizo una encefalitis y murió a consecuencia de ella. 1 de cada 2 que padezcan sarampión van a morir por sarampión. Y esta es una complicación que no muchos la conocen, y es que 4 a 11 de cada 100.000 personas que padecen sarampión van a desarrollar entre los 8 y los 10 años de haber padecido la enfermedad una panencefalitis esclerosante subaguda, lo que ven ahí en la imagen como PES. La panencefalitis esclerosante subaguda es una enfermedad degenerativa del cerebro 100% mortal. Por lo tanto, si uno mira estos números y dice cuál es el riesgo versus el beneficio, claramente el beneficio de vacunarse supera cualquier riesgo que pueda haber, que no lo hay porque es una vacuna segura, eficaz, que puede provocar dolor en el sitio de la aplicación a veces, o puede provocar, en el caso de los niños, fiebre. Entonces, el sarampión hoy es una realidad, y es una realidad muy cerca además. Buenos Aires y Cava acaban de cerrar un brote de sarampión que comenzó el año pasado, y actualmente Brasil tiene muchísimos casos de sarampión con un brote que no puede cerrar, especialmente en Sao Paulo. Pensemos, si tenemos un montón de niños no vacunados por la pandemia, si nosotros desconocemos nuestro estado de vacunación porque no tenemos idea dónde está el carnet, si alguna vez me vacuné, me parece que me vacuné, no sé, no estoy segura. Cuando abramos las fronteras y tengamos los 3 vuelos directos de Sao Paulo a Mendoza, como tenemos normalmente, vamos a estar en altísimo riesgo de tener un brote de sarampión, por lo que es fundamental, clave, aquellos que tengan niños de 1 año, que tengan la dosis colocada del año, y aquellos que tengan niños de 5 años, que tengan la dosis de los 5 años colocadas. Y los adultos, vamos a ver al final cuántas dosis tienen que tener colocadas y hasta qué edad. Sarampión, para protegernos ponemos la doble o la triple viral. La otra enfermedad que previene la doble o triple viral es la rubiola. Y ustedes me van a decir, la rubiola es una enfermedad que no pasa nada. Y no pasa nada, pero si afecta a una embarazada la rubiola,
va a tener una alta chance de hacer un síndrome de rubiola congénito en su bebé y que nazca un niño con microcefalia que genera un retraso motor irreversible, un retraso mental irreversible. Puede nacer un niño con cataratas congénitas, un niño sordo, un bebé con bajo peso y retardo del crecimiento intrauterino, un niño con malformaciones cardíacas. El último caso de rubiola congénita en la Argentina fue en el 2009, gracias a las altas tasas de vacunación en niños. Por lo tanto, si los niños no tienen rubiola, no tienen chances de cruzarse con una embarazada y contagiarlo. Fíjense la importancia de una vacuna, del efecto indirecto de no tener embarazadas enfermas y por lo tanto de no tener este niño con esta afectación congénita tan grave, totalmente prevenible por vacuna. Y la otra enfermedad que se previene en el caso que nos demos triple vírica en vez de doble vírica es la parotiditis. La parotiditis o papera, que yo creo que la enorme mayoría de los que estamos acá, por arriba de los 35 años, hemos tenido paperas. La papera no es más ni nada menos que la inflamación de la glándula salival más grande que tenemos en el cuerpo, que es la parótida, que la tenemos delante de la oreja. De manera tal que cuando la parótida se inflama, miren cómo se nos pone, generalmente empieza de un lado, de manera unilateral, y después se va al otro lado. Pero la papera no es que pasa libremente por la vida, sino que puede tener complicaciones, y miren, puede hacer meningitis, encefalitis, puede provocar aborto en el caso de una embarazada que haga paperas. Y estas que tal vez son las más difundidas, la pancreatitis y la orquitis, que es la inflamación del testículo, que en los varones es un mito siempre, le va a dar orquitis, se inflama el testículo y va a quedar estéril. Bueno, lo que hay que hacer es vacunarse para evitar las complicaciones. Pero fíjense que estamos hablando de una vacuna para prevenir 2 enfermedades si nos ponemos doble vírica o 3 enfermedades si nos ponemos sarampión, rubiola, paperas. En general en los adultos lo que se aplica es doble viral. ¿Y cómo se aplica? Todo adulto, y escuchen bien esto, nacido a partir de 1965, tiene que tener 2 dosis de vacuna doble o triple viral. Supongamos que yo no tengo idea, no tengo carnet, no sé si me vacuné o qué pasó y soy una persona sana. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Acercarme a un centro de salud, a un vacunatorio, decirle, mire, yo quiero actualizar mi esquema de vacunación contra sarampión porque desconozco mi estado de vacunación, y entonces ahí me van a poner una dosis y al mes me van a poner la segunda dosis y con eso quedo protegido de por vida. Y ustedes me van a decir, y los nacidos en el 64, en el 63 y todos los anteriores, bueno, todos los anteriores, la mayoría tuvo sarampión porque el virus circulaba entre nosotros y por lo tanto se los considera inmunes naturalmente, protegidos. Entonces, nacidos de 1965 en adelante, 2 dosis de esta vacuna separadas por un mes. Si tengo una dosis colocada nada más, voy y que me coloquen la que me falta. Es válida si tengo el carnet con el registro. Y guardo el carnet en un lugar seguro, lo pongo con un imán en la heladera para no perderlo. Entonces, primera vacuna que seguramente nos van a exigir, nos van a pedir que tengamos al día actualizada, es la vacuna doble viral contra sarampión y rubiola, y si no hay doble viral, la triple viral contra sarampión, rubiola, papera. Siempre se trata de dejar triple viral para los niños al año de vida y al ingreso escolar. La otra vacuna que seguro nos van a pedir es la doble adultos, DT. La D es de difteria y la T es de tétanos. En la farmacia, si hay muchos farmacéuticos, ustedes venden la antitetánica. Nosotros colocamos la doble adultos y seguramente en un futuro no muy lejano, todo va a ser doble adultos. ¿Por qué? Porque si yo coloco antitetánica sola, quedo susceptible a la difteria. Y la difteria es una realidad, no es que esa enfermedad no existe más. Hay brotes de difteria en Haití, en Venezuela y en Colombia. Y si bajan las coberturas en la Argentina, lamentablemente vamos a tener difteria. Entonces, en los adultos nos van a pedir el calendario completo al día de vacuna doble adultos, que protege contra el tétanos y la difteria. Este dibujo que ven acá
no es una exageración. El paciente que padece tétanos puede adquirir esta posición que se denomina opistótono. Un paciente que lo ponen en una camilla y queda apoyado sobre los talones y sobre la nuca, totalmente arqueado. ¿Por qué? Porque la toxina diftérica produce contracturas musculares generalizadas que llevan a producir hasta fracturas costales. Y este paciente puede morir por compromiso respiratorio, por paro cardiorrespiratorio. Estos espasmos musculares que se generan se dan en el contexto de un paciente totalmente lúcido y por lo tanto es un cuadro desgarrador porque son contracturas musculares absolutamente dolorosas. Esto que parece mentira, nosotros hace 3 años tuvimos el caso de un chico de 22 años. La última dosis en el contexto escolar de componente antitetánico se da a los 11 años, por lo tanto el refuerzo les correspondería a los 21. Este chico a los 22 años no se había dado el refuerzo, tuvo un intento de suicidio cortándose las venas con una lata oxidada y este chico murió, no por su corte en las muñecas, sino por tétanos a partir del corte que tuvo en la muñeca. Una enfermedad absolutamente prevenible por vacuna. Entonces parece mentira que hoy haya casos de muerte por tétanos. Recientemente en este año hubo otro fallecimiento en Córdoba y pensemos que hay muchas lesiones cotidianas, el pincharse con espinas de los rosales, ahora de los cactus, que andamos todas cultivando cactus, todas y todos. Entonces, bueno, tenemos que chequear y tener nuestro esquema de vacunación al día, y más si somos personal de salud. Es algo que no tenemos excusa para tener esta vacuna al día. Así como la doble, triple viral es gratuita, esta también es gratuita. Aunque tengan o no tengan cobertura social, tienen la vacuna disponible. El tétanos, entonces, es una enfermedad que tenemos que prevenir. Y la difteria, que les acabo de decir que hay brotes de difteria en Colombia, en Haití, en Venezuela, fíjense que uno mira la imagen que sale a la izquierda y ve ese exudado y dice, ¿y esto qué? Parece una angina con placa fuerte, como dirían algunos. Y bueno, eso blanco que ven es la pseudomembrana que produce la bacteria generadora de la difteria. Esa pseudomembrana no se queda solamente en la garganta, crece, avanza por la vía respiratoria y produce muerte por asfixia. Esa muerte por asfixia comienza además, si ven ese niño de la derecha, con adenomegalias cervicales muy marcadas, que hace que tengan lo que se llama cuello tonsular. Entonces, si nosotros vemos un paciente con esos ganglios, con estas pseudomembranas en la garganta y un calendario de vacunas incompleto, debemos pensar en difteria. Y la difteria no solamente mata por obstrucción de la vía respiratoria, sino que mata también porque produce una toxina que se distribuye por vía sanguínea, llega al corazón, lo inflama, produce una miocarditis y una muerte por fallo cardíaco. Fíjense que el último caso de difteria en la Argentina fue en el 2006, enfermedad que está eliminada, pero que no está erradicada. Y vuelvo a lo mismo, si nuestras coberturas de vacunación bajan, vamos a tener difteria, porque tenemos migración permanente. Y estas enfermedades no las vemos por las coberturas de vacunas que hemos tenido, por las coberturas de Argentina. En este contexto de pandemia, donde por razones obvias nos estamos vacunando menos, tuvimos una etapa de aislamiento social obligatorio donde no salíamos, bueno, aquellos que no tienen su esquema de vacunación al día hace que se transformen en susceptibles y potenciales casos de difteria. En el caso de los adultos, de nosotros, ¿cuál es el esquema que tenemos que tener colocado de vacuna doble adultos? Bueno, si es alguien que no sabe qué hizo su carnet de vacunas, o sea, la mayoría de los que me están escuchando, o que nunca se vacunaron, tienen que saber que se tienen que dar 3 dosis. Y el esquema es este: la primera dosis me la coloco hoy, la segunda dosis me la coloco al mes, y la tercera dosis me la coloco a los 6 meses de la segunda dosis. Y luego se dan refuerzos cada 10 años.
Algo importante que me pueden decir, yo tengo el carnet y me di una sola dosis, y tengo el carnet que dice que me di una dosis en el 2009. Bueno, no se empieza de nuevo, continúo con la segunda dosis, porque nuestro cuerpo, que es muy sabio, tiene lo que se llama memoria inmunológica. Por lo tanto, apenas yo me coloco la segunda dosis, independientemente de que haya pasado tanto tiempo, mi cuerpo se acuerda, gracias a los linfocitos B memoria, y retoma el esquema de vacunación. Ustedes recuerden siempre que en vacunas existen intervalos mínimos, pero nunca intervalos máximos si está el registro de las dosis previas. Entonces, si ustedes tienen el esquema del día, fantástico. Si tienen el esquema completo y pasaron más de 10 años y no se han dado el refuerzo, no tienen que reiniciar todo si lo tienen la constancia en el carnet. Nosotros le creemos solamente a lo que está escrito. Ustedes nos pueden jurar que tienen las vacunas completas, lo vamos a empezar de cero. En el caso que tengan el esquema completo y no se hayan hecho el refuerzo, ya han pasado más de 10 años, tienen que ir a darse el refuerzo. No se demoren. Es importante tener esta vacuna al día. Esta vacuna, igual que la doble, la triple viral, no necesita orden médica, gratuita, disponible para todos. Bien, y la otra vacuna que seguramente nos van a pedir cuando se reglamente la ley de vacunas es la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna era muy esperada, muy demandada, hasta que se incorporó al calendario. Es gratuita y la gente no la demanda como la demandaba antes. Y ustedes me van a decir, ¿para qué nos vamos a vacunar contra hepatitis B? Y bueno, porque la hepatitis B, primero que la mayoría de los que la padecen ni se enteran que la han tenido. Porque la hepatitis B, que es una enfermedad, una infección de transmisión sexual, es la principal vía de transmisión, además de la transmisión sanguínea, que afortunadamente por los controles que hay y que tenemos sangre segura ya no se ve. Hoy por hoy es la infección de transmisión sexual más frecuente, es mucho más contagiosa que el HIV. Y sin embargo, puede cursar como un estado gripal, como me estoy por resfriar, me siento decaída, es una hepatitis B, nunca me enteré. Pero piensen que la hepatitis B, en el 80-85% de los casos, cura espontáneamente. Pero hay un 15 a un 20% de las personas que padecen hepatitis B que evolucionan a formas crónicas. Y las formas crónicas terminan en cirrosis o en cáncer de hígado, cáncer hepatocelular. Fíjense que en la Argentina la principal causa de cirrosis es el alcohol, pero la segunda es la hepatitis B. Y otro dato más, hoy en la Argentina la principal causa de fallo hepático fulminante es la hepatitis B. Por lo tanto, si estamos diciendo que tenemos una vacuna segura, que es obtenida por ingeniería genética, que es gratuita, que es eficaz porque me protege en un 98% cuando me la coloco y puedo prevenir la segunda causa más importante de cirrosis en la Argentina, puedo prevenir el cáncer de hígado y puedo prevenir el trasplante hepático fulminante, no hay excusa para no tener un esquema completo de vacuna contra hepatitis B gratuito y disponible en todos los efectores públicos de la provincia. Esta vacuna se incorporó en el 2013 de manera universal, sin límite de edad. ¿Qué quiere decir? Que tienen el abuelo de 98 años que se quiere dar la vacuna de hepatitis B, se la aplica, no hay límite de edad. Se puede aplicar también en mujeres embarazadas. En los niños, ya está incorporada en calendario, por lo tanto, es muy probable que si no se han colocado vacuna en la parte privada, todos los que son mayores de 18 años no tengan esta vacuna, que es fundamental tenerla en la actualidad. ¿Y cómo se hace el esquema de vacuna de hepatitis B? Bueno, este esquema es parecido al de la doble adultos. Se pone una dosis hoy, la segunda a los 30 días y la tercera dosis a los 6 meses de la primera, no a los 6 meses de la segunda, como dijimos con la doble adulto, que es la vacuna contra tétanos y difteria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la práctica si estamos colocando las dos vacunas juntas? Lo ordenamos y hacemos que venga siguiendo el esquema de, en este caso, de la doble adultos, que es a los 6 meses de la segunda. Son 3 dosis, no me sirve tener una dosis, 2 dosis, para tener protección tengo que tener
las 3 colocadas. Se puede aplicar en cualquier trimestre del embarazo y esto aplica lo mismo que dijimos para la doble adultos. Si tengo una dosis puesta en 1999 y tengo el carnet, no le voy a reiniciar esquema, le voy a poner la segunda y le voy a poner la tercera dosis posteriormente. Entonces, esquema completo de hepatitis B, no hay excusa. Y seguramente para los grupos de riesgo se va a pedir la vacuna antigripal. Y miren esto por la vacuna antigripal, porque muchos piensan, no pasa nada con la gripe no mata a nadie. Bueno, la gripe, fíjense que a nivel mundial produce más muertes que los accidentes de tránsito. A nivel mundial produce más de 500.000 de muertes por año. Y produce más de 5 millones de casos graves por año. Y para eso vacunamos contra la gripe. Y mucha gente se enoja porque no es para todo el mundo. Y no es para todo el mundo porque lo que se busca con la vacunación antigripal desde el sector público es evitar las complicaciones graves de la gripe, no evitar la gripe, sino las complicaciones graves que se ven con mayor frecuencia en el personal de salud, que si se enferma no atiende, lo estamos viendo ahora con el COVID, se ven en niños entre 6 y 24 meses, en las embarazadas, en las puérperas hasta 10 días posparto, en las personas menores de 64 años que tienen enfermedades asociadas y en los mayores de 65. Por eso se vacuna solamente a estos grupos, porque no buscamos que la gente no haga gripe, sino que buscamos que no haga complicaciones graves, que requieran internación en UTI y que requieran asistencia respiratoria mecánica. Por eso es que el Estado solamente vacuna a lo que mencionamos como grupos de riesgo. Entonces, seguramente, por la nueva ley de vacunas a los adultos nos van a pedir doble viral, esquema completo, nos van a pedir esquema completo de vacuna doble adultos, difteria, tétanos, y nos van a pedir esquema completo de hepatitis B. Un punto importante de hepatitis B, no requiere refuerzos cada 5 años. Eso solamente se aplica para las personas HIV y trasplantadas. En el caso del resto, incluido personal de salud, no es necesario el refuerzo cada 5 años. Esa es una indicación viejísima que no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad de acuerdo a la evidencia disponible. Sí es importante que el personal de salud, luego de terminar su esquema de vacunación de hepatitis B, se dose el título de anticuerpos para ver si tiene niveles protectores de anticuerpos o no, y en cuyo caso, si no los tiene, si tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie menores a 10, se tiene que hacer un esquema completo de nuevo, al mes dosar de nuevo los anticuerpos contra el antígeno de superficie, y si son menores de 10, no se hacen más refuerzos, se dice que esa persona no es respondedora. ¿Y para qué quiero saber yo, personal de salud, que soy no respondedora? Por si tengo en algún momento algún accidente laboral y me pincho, por ejemplo, decir, yo, Iris Aguilar, soy no respondedora a la vacuna de la hepatitis B, entonces, ¿qué van a hacer? Me van a aplicar gamma globulina contra la hepatitis B, los anticuerpos ya hechos en la gamma globulina, ya que la vacuna no me hace efecto a mí y no soy capaz de generar anticuerpos. Por eso es importante el personal de salud que sepa si es respondedor o no a la vacuna de hepatitis B. Y para finalizar, le voy a hacer 2 comentarios. Hay muchas falsas noticias promocionadas por los movimientos antivacunas, pero hay 2 que son las que más circulan y me parece que es importante que ustedes, como personal de salud o como población general que habla con los primos, con los vecinos, pueda desmentir estas cosas. Una de esas noticias falsas que circulan básicamente por las redes sociales. Ustedes saben que ahora por las redes sociales llega todo, desde la cura del COVID hasta, no sé, el dióxido de cloro y todo lo que vemos, que lamentablemente mucha gente impacta y hace ruido y queda como algo que es verdadero e irrefutable. Entonces, lo primero que les quiero comentar es una falsa noticia que circula mucho, es que yo no vacuno a mi hijo o yo no me doy las dosis porque las vacunas tienen mercurio, así que fuera, a mí no me van a inyectar mercurio porque esto es
con finalidades tóxicas. Bueno, a mí si me preguntan si algunas vacunas tienen mercurio, les voy a contestar que sí, sin lugar a dudas. Ahora, después de mi sí, va a venir la explicación, porque no hay que decir solo tiene mercurio. ¿Qué tipo de mercurio tienen las vacunas? Una cosa es el metilmercurio con M y otra cosa es el etilmercurio. El metilmercurio, M de malo, ¿saben cuál es el alimento que más concentración tiene? El atún y todos los alimentos de mar. Y están las amalgamas dentales, en los hilos donde se guarda la soja, en los campos fumigados, en los termómetros cuando venían de mercurio, en electrodomésticos. El metilmercurio dura en sangre de 20 a 70 días en adultos. Es neurotóxico y esta variedad de mercurio no está en las vacunas. En todo caso, búsquenlo en el atún. Las vacunas, que solamente la tienen en la actualidad 2 vacunas multidosis, está bajo la forma de lo que conocerán como tiomersal o timerosal, y que es un conservante de vacuna fabuloso que se utiliza para evitar que los frascos multidosis se contaminen con bacterias o con hongos. Y tiene una vida media cortísima, 3 a 7 días, se elimina rápidamente y además no es liposoluble, por lo tanto no atraviesa la barrera hematoencefálica y no llega al cerebro, por ende no es neurotóxico. Entonces fíjense cómo del sí tiene mercurio, a diferenciar qué tipo de mercurio tiene, hay años luz. No tienen mercurio tóxico. De hecho, hay distinta bibliografía que dice que una lata de atún tiene más contenido de mercurio que todo el calendario de vacunación de la Argentina, por ejemplo. Y el otro la otra gran noticia que circula sembrando el pánico es si las vacunas contienen aluminio. Las vacunas, algunas tienen aluminio porque se utiliza como adyuvante. Adyuvante es un potenciador de la respuesta inmune. Gracias a esto se requieren menos dosis de refuerzo, por ejemplo. Pero piensen esto, que es importante que el aluminio está, por ejemplo, en la leche materna en concentraciones mucho más altas que las vacunas que contienen aluminio. Y a nadie se le cruzaría por la cabeza contraindicar la lactancia materna. Ni mucho menos si es un niño que no puede tomar leche materna porque es una mamá HIV, porque la mamá no tiene suficiente cantidad de leche, no le voy a dar leche de fórmula, que tiene muchísima mayor cantidad de aluminio que la que tiene una dosis de vacuna. Y eso es lo que les quiero subrayar, que la cantidad de aluminio presente en las vacunas equivale a menos del 1% de la cantidad de aluminio que naturalmente se encuentra en los alimentos de aluminio, que naturalmente se encuentra en los alimentos que consumimos a diario. El aluminio que se encuentra en las vacunas como adyuvante y que es responsable muchas veces del dolor a nivel local, por ejemplo, con la vacuna pentavalente, tiene un altísimo perfil de seguridad y está asegurando que la respuesta a la vacuna sea más potente, más robusta y por lo tanto que requiera menos dosis de refuerzo en un futuro. Tal vez el aluminio y el mercurio son de las 2 falsas noticias que más circulan por redes y por eso quería un poco compartirlos con ustedes para que tengan información basada en la evidencia y para que puedan derribar estos mitos y falsas informaciones que circulan sobre vacunas. Bueno, yo creo que esta es la última y espero que haya sido de utilidad y que podamos abrir ahora las preguntas de ustedes con mucho gusto. Si puedo responderlas, bienvenidos sean. Gracias. Muchísimas gracias, Iris. Muy buena tu charla. La verdad que nos ha aclarado muchísimas cosas. Tengo acá 3 preguntitas que han surgido en el chat, así que si querés te hago la primera. Silvina Agüero, se ve que trabaja en el vacunatorio del Hospital Lagomayor, quería que aclararas un poco el tema de la vacunación por la BCG, tiempos, cuidados en los bebés y en las madres. Esa es la pregunta que hace ella. Mira, lo primero que diría de la BCG es que no cura el COVID, porque también circulaba eso. No cura el cáncer, porque también circulaba eso y viene mucha gente a darse la vacuna BCG porque circuló un audio de que curaba todo tipo de cáncer. Ojalá fuera así, ojalá fuera así.
La BCG es una vacuna que se coloca en el recién nacido, idealmente antes del egreso de la maternidad. Lo ideal es que nadie salga de la maternidad sin la BCG colocada. Es una vacuna que todos decimos es para prevenir la tuberculosis y no es así. Es para prevenir las formas graves de tuberculosis, que son dos, la meningitis tuberculosa y la tuberculosis diseminada o tuberculosis miliar. No es una vacuna muy efectiva, pero es la única que tenemos para prevenir las formas graves de tuberculosis. Por eso es importante que esta vacuna sepan que cuando viene alguien que no la tiene colocada, solamente se puede colocar hasta los 6 años, 11 meses y 29 días. ¿Por qué? Porque las formas graves de tuberculosis se ven en la primera infancia. Por lo tanto, si tengo a alguien con tuberculosis a los 22 años, no me sirve de nada la BCG que tengo. Hay distintas vacunas en desarrollo para prevenir la tuberculosis pulmonar. La BCG que tenemos actualmente no es para prevenir tuberculosis pulmonar, es para niños que no la tengan colocada hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, para prevenir tuberculosis miliar y meningitis tuberculosa. Con respecto a los cuidados de la BCG va a reaccionar de distintas maneras en cada niño. Hay niños que no hacen ninguna reacción y no tienen cicatriz, y no hay que revacunarlos porque no tengan cicatriz, y hay otros que hacen cicatrices horribles, cicatrices queloides, es la manera de cicatrización que tiene cada uno. Y a las mamás hay que decirles que no se cura la BCG, no se le pone agua oxigenada, no se la desinfecta, no se le pone monedas arriba, no se le pone pasta de dientes, enumero todo lo que vemos, se lava con agua y jabón como cualquier otra parte del cuerpo, el bracito donde se ha colocado la BCG. Espero haber contestado la pregunta de la enfermera vacunadora del Hospital Lago Maggiore, que tiene un vacunatorio hermoso, el primer vacunatorio amigable de la provincia, hecho con fondos de UNICEF. Hola, sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Iris, ¿qué tal? Un gusto charlar con usted. En realidad la pregunta de la BCG era en relación a las mamás con COVID y los bebés que eran COVID positivos. Bueno, no hay ninguna contraindicación al respecto para aplicarla a pesar de ser una vacuna viva atenuada. Salió un lineamiento, una comunicación de Nación y no hay contraindicación para aplicarla. Bueno, perfecto, muchas gracias. De nada. Bien, bueno. Esto te digo hoy. Vos sabés que la vacunación es un tema dinámico. Hoy, por la evidencia disponible, se sigue, o sea, no hay contraindicación para ser aplicada en hijos de madres COVID y bebés que son COVID también, que ya lo estamos viendo. Bueno, después voy a unir dos preguntas que me he hecho, bueno, que están muy relacionadas con el tema de la seguridad de la vacuna del COVID, que obviamente no podemos dar respuesta a eso, pero de alguna manera me pareció interesante, por un lado, lo que dijo alguna de las asistentes que están acá, porque hay mucha circulación, así como hay noticias que son rumores, hay mucha circulación de videos, ¿cierto? Que hablan como que dicen no te vacunes contra el COVID y todo esto, que obviamente más teniendo en cuenta el tema de las vacunas AstraZeneca, los efectos adversos, que los que sabemos que siempre hay efectos adversos en los ensayos clínicos, pero bueno, la población en general por ahí, hay mucha gente, que yo también lo he escuchado, que dicen que no se van a vacunar, ¿no? Y este tema de la incertidumbre sobre la seguridad, que tampoco lo vamos a responder ahora, creería yo, pero bueno, creo que también estaría bueno el mensaje por parte nuestro hacia la comunidad, ¿no? De esto de estar de tener tanta incertidumbre con respecto a la vacunación del COVID. ¿Cuál sería el mensaje que vos darías en este momento, Iris? Primero que la vacuna del COVID no va a ser para todo el mundo. Es una vacuna que va a ser para determinados grupos y grupos de riesgo muy determinados y de manera escalonada.
Segundo, que creo que la evidencia de que se están haciendo ensayos clínicos robustos y serios está dado por el evento adverso que apareció en el protocolo de Oxford y que fue inmediatamente notificado, como se notifica cualquier evento adverso de cualquier fármaco o de cualquier vacuna. El perfil de seguridad de la vacuna está garantizado porque no se va a incorporar al calendario si no reúne las condiciones de seguridad y de eficacia. Por lo tanto, yo creo que ante una situación excepcional como es esta pandemia, se han desarrollado métodos de elaboración excepcionales, como es el desarrollo de vacunas cumpliendo fases de manera simultánea. Nadie va a incorporar una vacuna al país, al calendario, si no es segura y si no es eficaz. Por lo tanto, creo que eso debe dar tranquilidad y además hay una vigilancia permanente a través de la CONASEVA, de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, sobre la seguridad de cualquier vacuna que se aplica en la Argentina. Perfecto, buenísimo. Después, otra asistente pregunta el tema de si las vacunas provocan autismo, si es cierto. No, no es cierto. Eso fue un estudio muy desgraciado de Wackelfield, en donde hay cientos de estudios que refutan ese estudio fraudulento, donde hubo 12 participantes de 12 padres antivacunas, patrocinados por la industria farmacéutica para sacar la triple viral que había en calendario por otra triple viral que patrocinaba este laboratorio. A Wackelfield en el Reino Unido se le sacó la matrícula por este trabajo, pero lamentablemente sigue haciendo mella. Ahí leía que están juntando firmas para no reglamentar la ley de vacunas. La ley de vacunas se reglamenta de manera indefectible y pueden juntar todas las vacunas que quieran, que la ley se reglamenta. A ver, estoy buscando a ver alguna otra que esté por acá. No, la vacuna para el calendario, ahí me preguntan, ¿la vacuna para el calendario va a tener grupos muy similares que la vacuna antigripal? Personal de salud, personal esencial primero, mayores de 65 y eventualmente menores de 65 con comorbilidades que se están determinando. Pero no va a ser en primera instancia ni para niños ni para embarazadas, va a ser para grupos de riesgo. A ver si hay otra. Marcelo Nicéfaro, ¿podés decir la pregunta? Marcelo, no sé si estás. Ahí estoy viendo a María Gloria Pino, que está cocinando no sé qué, pero me está dando envidia. La veo que pasa con los ingredientes, con pimienta, está a full. Después, otra cosita que quería decirles, la clase de Iris, o sea, la charla de Iris va a estar en el YouTube de la Universidad Massa, ya les vamos a indicar después cómo buscarlo, y además ahora les he dejado en el chat una encuesta para evaluar la charla que tenemos institucional, ¿no es cierto?, donde hacemos la evaluación, así que a los que puedan hacerlo se les solicitaría la pudieran hacer, para nosotros es muy valioso poder evaluarnos para ir mejorando. Hay otra pregunta, Karen, que acaban de poner. Sí, el tema sí, pero es de la vacuna del COVID, a ver. Si mi hermanita es del grupo de riesgo, ¿toda la familia debería colocarse la vacuna contra el COVID? No, eso todavía no está determinado. Estamos recién analizando cuáles son los grupos de riesgo en el contexto de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para saber quiénes van a ser los destinatarios de la vacuna. Bueno, mucha gente acá nos está preguntando por el tema de tu material, Iris. Eso es algo, bueno, que si querés después lo hablamos, pero nosotros podemos subir la clase, pero el material es de Iris, así que quedaría decisión de ella el tema de están pidiendo para compartirlo en el hospital, acá Betina Luna. Sí, no tengo problema, yo se los mando. Se los mando a ustedes y ustedes lo... Sí, nosotros tenemos todos los mails de los participantes y lo podemos mandar, así que no habría problema. Ningún problema.
Bueno, todos están muy agradecidos, por supuesto. Lo pueden usar, lo pueden desarmar, lo pueden copiar, lo pueden mejorar. Después compartan si le cambian algo y lo mejoran. Siempre todo tienen algo para aportar. Siempre, no tengan dudas de eso. Y lo que no se comparte no sirve para nada. A mí no me sirve quedarme con el PowerPoint si ustedes no lo usan y no lo distribuyen y demás. Acá pregunta, ¿la vacuna de la hepatitis B es la misma dosis para adultos que para niños? No, para niños viene la presentación pediátrica y para adultos viene la presentación adultos. Bien. Suponete que tenés el frasco multidosis, generalmente menores de 18 ponemos 0,5 y en adultos ponemos 1 mililitro. Y después en los niños está la vacuna de hepatitis B del recién nacido, que viene en frasco monodosis, exclusivamente para ellos, y después está incluida en la vacuna pentavalente que se pone a los 2, a los 4 de los 6 meses, y se pone un refuerzo a los 18 de la pentavalente. Buenísimo, gracias. Bueno, creo que lo demás son todas felicitaciones y no sé si hay felicitaciones y agradecimientos. No, gracias a ustedes, gracias por querer compartir y difundir el mensaje. Creo que en estos tiempos de pandemia y es que estamos todos tan ansiosos porque llegue la vacuna COVID, pensemos que tenemos 18 vacunas para entretenernos, que previenen enfermedades con muchísima más mortalidad que el COVID y que por ahí estamos aflojando y no lo estamos aplicando. Entonces, mientras esperamos la del COVID, vacunamos con las otras 18. Si no, después vamos a tener un problema sanitario grave. Esa es la realidad, que bueno, en este momento estamos todos enfocados en la pandemia, pero que se nos muera alguien por una enfermedad que podemos prevenir con una vacuna es algo que no nos podemos permitir. Y la verdad, Iris, es lo que dijiste del sarampión, de las muertes por hora en el mundo, la verdad que es bastante duro eso, es muy fuerte la cantidad de muertes por sarampión. Sí, totalmente, totalmente. Y además que el sarampión es una enfermedad que tiene una transmisibilidad altísima. Si entra el virus del sarampión a una habitación donde hay 100 personas no vacunadas o que tienen el esquema incompleto, entra el virus del sarampión por la puerta, de esas 100 a 90 las enferman. Ahí no hay distanciamiento social que valga, ni tapaboca que valga. Tiene una contagiosidad enorme el virus del sarampión. No, por eso la verdad que el dato que diste de la cantidad de muertes por hora en el mundo de sarampión, la verdad que es muy preocupante, ¿no? Y con algo que se puede prever totalmente. Iris, acá tenemos una preguntita que me parece interesante. ¿Qué intervalo entre una vacuna y otra y cuáles serían las que no se pueden colocar juntas? O si existe eso de que no se puedan colocar juntas algunas vacunas. Todas las vacunas se pueden colocar juntas al mismo tiempo. Nosotros vemos por ahí a los papás, a las mamás que dicen, ¿cómo le van a poner 5 pinchazos? Se pueden poner, los efectos adversos no son sumatorios. Ahora hay un dato que sí tienen que conocer. Con las vacunas vivas atenuadas, inyectables, que básicamente es sarampión, rubéola y paperas, o sea, la triple viral o la doble viral, fiebre amarilla y varicela, se tienen que poner, en el caso que venga alguien que se vaya a Brasil, por ejemplo, y se tenga que dar la vacuna de fiebre amarilla y la vacuna contra sarampión, esas o se ponen en el mismo día o hay que esperar 30 días. No porque si se la pongo al otro día se va a morir, sino porque no le va a hacer efecto la vacuna. Por eso cuando alguien va a viajar siempre se pregunta y se le debe colocar el mismo día. Si no, separadas por 30 días. ¿Sí? Si viene un chiquito con esquema atrasado de 15 meses que le toca la del sarampión y la de la varicela, es el mismo día y no separadas por 30 días. Las vacunas vivas atenuadas, entonces, inyectables, que son sarampión, triple viral o doble viral,
varicela y fiebre amarilla el mismo día o separadas por 30 días. Son las únicas. Las demás no hay que respetar intervalos entre vacunas. Bien, y acá hay otra que es si tengo la vacuna antitetánica, ¿debo aplicar la vacuna doble? Y sería recomendable para que no quedes vulnerable contra la difteria, porque si no estás protegido contra el tétanos, pero no contra difteria. Y si pasado mañana viene alguien con difteria y vos lo atendés, o lo ves, o te va a comprar a la farmacia, o compartís un colectivo y sos susceptible a la difteria porque no estás vacunado contra la difteria, estás vacunado contra el tétano. Y en un mundo globalizado como el que vivimos, decíamos, el coronavirus nunca va a llegar acá, es una cuestión de los chinos y demás. Miren cómo estamos. Ahora no vienen en barco las enfermedades, en un vuelo, en 12 horas lo tenés en tu lugar. Totalmente. Y acá Betina Luna pregunta por cuál importante es la colocación de la vacuna de Bexsero. Bueno, la vacuna contra el meningo B es un gran problema porque la meningitis es una enfermedad, la meningitis por meningococo es una enfermedad muy poco frecuente, pero devastadora por las complicaciones que tiene y por la mortalidad que tiene. Por lo tanto, en el calendario no se va a incorporar, por la situación económica del país, no está en condiciones el país de incorporar esa vacuna porque representa el presupuesto del resto del calendario. Pero bueno, aquellos papás que pueden optar, uno tiene que decirle la realidad y lo que previene. Siempre decimos que la posibilidad de tener una meningitis por meningococo es la misma que yo tengo de ir caminando por la calle y que se me caiga un balcón encima. Es excepcional, pero existe. Por lo tanto, sí se recomienda la colocación. También es real que genera mucha ansiedad, porque hay muchos papás que no tienen la posibilidad de aplicarle esa vacuna por el costo. Por eso decimos que las vacunas son signo de equidad. Y con esta vacuna fundamentalmente se ve, porque no es una vacuna que está en el calendario y en la proximidad tampoco va a estar por razones presupuestarias obvias de nuestro país. Buenísimo, buenísimo. Bueno, creo que ya no quedan más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias, Iris. Ha sido una charla maravillosa y creo que estamos todos muy contentos de haber aprendido en este tiempo lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los asistentes, que han sido muchísimos también. Muchas gracias. Gracias a todos y a completar el calendario de vacunas. Sí, vamos, todos a completarlo. Gracias por la participación y muchas gracias a vos y por tu generosidad y por tus conocimientos y capacidad y la verdad y por tu facilidad de transmitirlo. Muchas gracias. Que estén bien. Beso para todos. Gracias. Gracias.